Mis amados hermanos, que Dios les bendiga en este día tan maravilloso que el Señor nos da. En esta mañana vamos a compartir un poquito de la palabra de Dios. Me han dicho de hacer un video para compartir con ustedes este mensaje. Al principio pues no lo tenía muy claro porque es la primera vez que a mí me piden hacer un video para subirlo en las redes sociales. Que es la primera vez que lo hago. Espero que estas palabras sean de bendición para sus vidas, para todas nuestras vidas, y que el Señor Jesucristo les toque a ustedes como me ha podido tocar a mí. Vamos a tener la lectura de la palabra en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 20, del 29 al 34. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos decían: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Imaginaros el Señor preguntando: ¿qué queréis que os haga? Si el Señor lo sabe todo, pero a veces a Él le gusta que nosotros le digamos, que le pidamos, que le digamos qué es lo que queremos en ese momento. Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vamos a orar para que el Señor Jesucristo nos guíe, a mí en este caso, para que me guíe y para que pueda ungir mi garganta y que yo hable palabras de bendición para su pueblo. Señor Jesús, te doy las gracias por este momento que me das. Gracias, Dios mío, porque me permites compartir tu palabra, aunque sea por estos medios, Padre amado, que por estos medios ahora nos estamos dando cuenta que podemos llevar el Evangelio a toda criatura, como dice tu palabra, la podemos llevar por todo el mundo, porque es raro donde no llega el Internet. Es verdad, Señor, que hay lugares donde no hay, donde la gente es muy pobre y no tiene, pero poco a poco vamos a ir llevando tu palabra, sembrando tu palabra, Señor, donde quiera que haga falta. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Unge nuestras gargantas, unge nuestras mentes, nuestros corazones, y que tus palabras se queden impregnadas en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Hay personas que en determinado momento nos quieren impedir que veamos. Ese era el caso de estos tres ciegos. Las personas que estaban allí les impedían que vieran al Señor Jesucristo. Y no solo eso, cuando ellos gritaban: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿qué pasaba? Que ellos les impedían, incluso les reprendían, le decían, yo me imagino que les decían: callaros, callaros, que Él no los va a oír, hay mucha gente. Sin embargo, el Señor Jesús se detuvo y les escuchó. El enemigo de nuestras almas utiliza diferentes medios para lograr sus objetivos, porque Él no quiere que seamos libres. Ustedes lo saben, el enemigo quiere que seamos esclavos del pecado, que no veamos la gloria de Dios, que cuando el Señor Jesucristo está pasando por el camino, que nosotros no lo veamos. Quiere cerrarnos nuestros ojos espirituales y nuestros ojos carnales muchas veces para que no nos demos cuenta de las cosas, sino que veamos las cosas que Él quiere que veamos en el momento. Él abre los ojos de la carne para que nosotros no veamos con el espíritu. Entonces hay veces que necesitamos ver más allá. Y estos ciegos querían ver al Señor Jesucristo, querían verlo pasar, porque ellos sabían quién era, ellos habían oído hablar de Él y sabían que hacía milagros el Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estos ciegos querían ser libres, ellos ya sabían, habían oído hablar de Jesucristo, y seguramente también oyeron hablar que Él era la verdad, porque Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo me imagino que ellos ya algo habían oído de sus milagros, y entonces ellos querían aprovechar y decían: vamos nosotros a llamar, a clamar más fuerte, a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros.
Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Esos ciegos estaban ahí esperanzados, estaban esperando que el Señor Jesús los viera. Ellos sabían que si Él los veía y les oiría gritar, ellos serían sanados. Por eso gritaban con todas sus fuerzas para poder ser oídos por el Señor. ¿Ustedes piensan que el Señor Jesucristo sabía que ellos estaban ahí? ¿Qué piensan? ¿Él sabía o no sabía de la existencia de esos ciegos? Yo creo que el Señor Jesús ya sabía, antes de pasar por ahí, Él ya sabía que esos ciegos estaban ahí. Yo estoy segura de ello porque Él es Dios. Era Dios pasando por ahí, era Dios hecho carne. Entonces todo lo sabía. El Señor Jesucristo le gusta que nosotros muchas veces le clamemos. Dice su palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hay que clamar. ¿Y qué hacemos muchas veces? Que nosotros no clamamos al Señor, nosotros nos quejamos mucho y decimos, el Señor sabe lo que necesito. Sí, es verdad, pero Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, aunque Él sí sabe de nuestras necesidades, es bueno que nosotros nos mantengamos en comunión con Él, que nos mantengamos en contacto y que digamos, Señor, aquí estoy. Señor, tú sabes que yo lo necesito. Señor, estoy aquí y le grito más fuerte y más fuerte para que Él nos oiga. No es que no nos oye y que no lo sabe. Lo que pasa es que tenemos que humillarnos ante el Señor porque Él es Dios y pedirle que nos dé las cosas que necesitamos. Por supuesto que el Señor lo sabía. Él podía incluso decir la palabra así, desde lejos. Sed sanos. Sed sanos. Y desde luego que iban a ser sanos. Pero ellos tenían que clamar. Era el propósito. Dios no actúa con todas las personas de la misma manera. Dios tiene un propósito para cada ser humano. Él tiene un propósito conmigo, un propósito contigo, un propósito con aquel, y es diferente y actúa de diferentes maneras. Lo mismo a mí me dice, Grace, di esto, pero al otro le dice, di aquello, o al otro le dice, mira, tú ora, tú encárgate de orar. Tú encárgate de limpiar la iglesia, tú haz esto, tú haz aquello. No actúa de la misma manera con todos, ¿entendido? Me gustaría que este mensaje llegara a muchas almas porque es muy importante. El mensaje yo lo he titulado Un toque del maestro. Imagínense lo que significa que el maestro te toque. Yo me imagino el Señor Jesucristo caminando por las ciudades, donde la gente podía verle, oírle, sentirle, tocarle, donde podían abrazarle. Qué privilegio tuvieron esas almas al tener al Señor Jesús entre ellos. Sinceramente, a mí me hubiera gustado tanto tenerlo ahí tan cerca y abrazarlo y verlo, mirarle a los ojos y decirle, Señor, aquí estoy. Pero ese privilegio ha sido reservado para otros. Nosotros tenemos el consuelo de su Santo Espíritu, nosotros le tenemos a Él, Él nunca nos va a abandonar y estamos con Él. Pero yo me imagino que esas personas que pudieron tocarle, esa mujer que pudo lavar los pies del Maestro con un perfume caro y enjugarlo con sus cabellos, esa mujer fue privilegiada. Dijo el Señor Jesucristo que donde quiera que se predicara el Evangelio, alguien hablaría de ella. Y es verdad, todo el mundo conoce la historia. Ese no es el momento, ese no es el mensaje en este momento, pero sí que es verdad que donde quiera que se predica, se habla de esta mujer y de lo que hizo. Y hubo uno de ellos, de sus discípulos, que dijo que por qué ese perfume no se vendía y se le daba y se repartía entre los pobres. Pero ¿saben por qué? Él no se preocupaba por los pobres. Lo que pasa es que era ladrón. Judas era ladrón, él era el tesorero de los discípulos, él era el tesorero, y él robaba del dinero del Señor Jesús, del Señor y del pueblo, de los discípulos, los robaba, y por eso él quería que se vendiera, no para darlo a los pobres, porque a él no le importaban los pobres, porque ya el enemigo había entrado en su vida. Amén. Gloria al Señor Jesús. Por ese motivo, que yo os digo ahora, cuando el pastor me dijo de predicar un mensaje una vez en una iglesia de Madrid, yo dije,
yo no soy predicadora, yo no sé si va a llegar a las almas, pero después yo cuando reflexioné un poquito, yo pensé, no, es necesario que yo me deje tocar del Señor y es necesario que yo diga lo que Él quiere que yo le diga a su pueblo. De verdad que si yo no me siento una predicadora, yo siento que soy una persona que el Señor utiliza en determinado momento para enseñar su palabra, para decirle a las personas las buenas nuevas de salvación, pero yo me imaginaba con un pequeño grupo de personas. Yo nunca me imaginé predicando en una iglesia y mucho menos como ahora, predicando para subir este video a las redes sociales, donde quizás haya muchas personas que me puedan ver, que puedan decir quién es esta que está hablando del Señor Jesucristo. No lo sé, yo no sé ahora todavía cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida de aquí en adelante. No lo sé, ya os digo que esta es la primera vez que hago un video predicando así. Siempre sí que es verdad que he enseñado la palabra de Dios a la gente, he hablado de sus propósitos, he hablado de sus promesas, pero a una gente, a dos, quizás a tres, no más. Y otra vez he recibido el llamado para hacer este mensaje. Les confieso que tuve un poquito de temor porque nunca me ha gustado a mí exponerme mucho en las redes sociales. Antes subía fotos y eso, y a veces todavía un poco, pero no soy de las que habla mucho por ahí porque nunca me han llamado mucho. Pero claro, cuando el Señor quiere que tú hagas algo, necesitas dejarte tocar. Necesitas que Él te guíe y que Él te diga lo que tiene que hacer. Y si estos medios están ahí, es para que nosotros los aprovechemos también. No solamente para que estemos buscando chismes y qué hizo aquel, qué hizo fulano, qué hizo mengano, sino para que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación a través de estos medios que tenemos disponibles y que aún no nos han quitado y que aún podemos hacerlo. Entonces yo dije, bueno, vale, yo voy a dar este mensaje, y a mí me gusta mucho el mensaje, un toque del maestro, lo tenía guardado, pero sentí la necesidad de darle unos retoques porque hay palabras que el Señor va añadiendo día a día a nuestras vidas. Yo pensé aquella vez llamar a una persona y decirle, oye, prepara tú el mensaje, prepáralo tú porque yo no me siento capaz. Pero es que desde que yo colgué el teléfono, yo sentí algo especial y yo dije, necesito predicarlo. El mensaje se llama Un toque del maestro y yo dije, pero vamos a ver, yo escribo un mensaje que se llama Un toque del maestro y no voy a dejar que el Señor me dé el toque a mí para que yo lo comunique a las personas que lo necesitan. Pues por eso precisamente yo decidí continuar con hacer ese mensaje aquella vez y ahora volver a hacerlo, porque yo creo que es tan importante que nosotros nos dejemos tocar del Señor Jesucristo, porque si no nos dejamos tocar por Él, es como cuando Pedro le dijo al Señor, a mí no me lavas los pies. Y el Señor le dijo, si no te los lavo, tú no vas a entrar. Y entonces Pedro le dijo, no Señor, entonces lávame también la cabeza. Es eso, es que si no nos dejamos tocar por el Espíritu Santo de Dios, nosotros no tenemos nada que hacer en esta vida, porque seríamos muertos andantes, seríamos muertos vivientes, muertos en delitos y pecados. ¿Entendido? No solamente hay que nacer de nuevo, y hay que dejarse tocar, pero es que además hay que dejarse guiar y hay que dejarse lavar por su sangre preciosa. Son muchas cosas, es una cadena de cosas que nosotros tenemos que hacer, que no solamente basta uno. Por eso me gusta mucho un himno, una alabanza que dice, no basta con cantar, no basta solamente con decir, es necesario morir al pecado. Pero ¿cómo morimos al pecado? Dejándonos tocar por el Señor Jesucristo, dejando que Él nos lleve de la mano, dejándonos lavar por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Gloria al Señor Jesucristo. Cada día le alabo más, cada día le quiero más, cada día necesito más y más de su presencia. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias al hermano Reinaldo que me pidió que haga este video. Yo puedo decir que me estoy estrenando en las redes sociales predicando. Y quién sabe si el Señor un día tiene otro propósito conmigo y me utiliza para predicar, no sé,
a grandes multitudes a través de estos medios, porque hermanos, deben prepararse que el tiempo está cerca y que pronto el gobierno del nuevo orden mundial prohibirá definitivamente las reuniones en las iglesias y tendremos que predicar en las casas como se hacía en los tiempos de los apóstoles, y tendremos que predicar en las redes, por las redes sociales. Y gracias al Señor que el hermano me dio esta oportunidad, porque yo puedo ver cómo es que se hace. Yo no sé qué impacto tendrá este mensaje y si tendrá un impacto más fuerte en algunas personas y un impacto más fuerte en otras, porque lo mismo, este mensaje a una persona le dirá una cosa, pero a otra le dirá otra, porque es así, la palabra de Dios llega y siempre, nunca cae en el vacío, siempre cae donde algunas almas lo necesitan, como el mensaje del sembrador, siempre la palabra cae, hay una parte de ella que cae en tierra fértil, hay una parte que es verdad que cae entre espinos, otra parte cae entre las rocas, otra parte cae entre el camino, y los pájaros se la comen, pero hay una parte de la palabra que cae también en tierra fértil y que nosotros no sabemos cuál es el propósito del Señor en este momento donde estamos predicando esta palabra de Él y cómo le va a impactar a cada persona. Gracias al Señor Jesucristo por todo. Yo estoy convencida de que todos, sin excepción, todos necesitamos un toque del Maestro. Todos. Me imagino en aquel tiempo, cuando el Señor Jesucristo anduvo enseñando y cuando la mujer del flujo de sangre tocó su manto, ella desde que tocó su manto, él dijo, ¿quién me ha tocado? Y yo me imagino que la gente diría, el Señor, pero esto es una pregunta tonta, tú sabes que hay mucha gente, es una gran multitud, ¿cómo puedes preguntar quién te ha tocado? Te pudo haber tocado cualquiera, porque te estamos apretando, no podemos ni caminar. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? No, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Es importante tocar al Maestro, aunque sea el borde de su manto, como dijo esa mujer. Si tan solo tocara el borde de su manto, libre sería. Ella lo dijo, ella lo creyó y fue libre en ese mismo momento. Gloria al Señor Jesucristo, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Si usted no ha sido tocado, pídale al Señor un toque. Si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, usted no ha nacido de nuevo. Usted tiene que pedirle un toque al Señor, decidirse a convertirse, arrepentirse y convertirse y bautizarse para perdón de pecados. Y después recibiremos el don del Espíritu Santo. Es promesa del Señor. Bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. Todo lo que Jesucristo tocó, lo transformó. Tocó los panes y los peces y los multiplicó para alimentar a más de 5,000 personas. Lo hizo en varias ocasiones. El Señor tuvo compasión de las personas cuando Él estaba predicando, que vio tanta gente que se recostaba, se moría de hambre, y Él les dijo, hacedlos recostar y ordenarlos. Díganme, ¿cuánta comida tenemos? No tenían nada, a lo mejor tenían 2 panes o 2 peces y 5 panes, pero el Señor eso no le importó. El Señor, que es el Dios de los milagros, tocó esa comida y la multiplicó y sobraron varias cestas llenas de pan y de peces, porque el Señor todo lo que hace, lo hace bien. Gloria a Jesús, alabado sea su nombre. Se mueve su mano para tocarte, pero solo es posible cuando crees que Él está ahí. Si tú no crees que el Señor Jesucristo está aquí, por más que le pidas, no vas a sentir nada. Dígale al Señor, tócame, Dios mío, toca mi vida, toca mi familia, toca mi salud, toca mis finanzas, porque el Señor le toca a usted y usted será prosperado y bendecido y no le faltará nada, como lo dice Él, porque es promesa de Él que a nosotros sus hijos no nos faltará nada, porque si a los pajarillos del campo Él les da el alimento, el sustento diario, cuánto más a nosotros que somos sus hijos nos lo dará. Tenemos que pedirle a Dios, toca mi vida, toca mi hogar, toca mi matrimonio, toca mis finanzas, Señor Jesús. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos dicen gloria al Señor Jesucristo? ¿Qué sería de nosotros? Yo diría, ¿qué sería de mí si Él no me hubiese tocado? ¿Qué sería de mí? ¿Dónde estaría hoy? Él me tocó cuando yo era una niña.
En República Dominicana había unas actividades para los niños que les llamaban allí escuelas bíblicas. Seguramente las personas más mayores, las personas como de mi edad, se acuerdan que se llamaban escuelas bíblicas. Entonces yo escuchaba a lo lejos, yo oía esas personas cantar y oía a los panderos tocar y yo iba. Yo me dejaba guiar por donde mi oído me llevaba, donde estaba la música, donde sonaban los coros, y ahí iba. Desde pequeñita me gustó la iglesia evangélica. No sé, Dios tenía para mí un propósito, porque me acuerdo que a los 8 años mi madrina, ustedes saben que a todos nos bautizan desde pequeños en la iglesia católica, pero eso no es el verdadero bautismo. Mi madrina me dijo, tienes que hacer la primera comunión. Y yo le dije, no, yo tenía 8 años. Fíjense, una niña de 8 años, rebatirle a la madrina, a una señora ya mayor, y además una señora respetada y respetable, que era mi madrina y que yo quería mucho, pero yo le dije no. Y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque a mí no me gusta su iglesia. Yo no soporto cuando voy, que veo a Jesús en una cruz, veo los cuadros que tienen ahí. Yo no sabía nada de imágenes, hermanos, yo no sabía de la ley del Señor. Yo era una niña de 8 años, pero a mí no me gustaba lo que veía. Notaba que cuando entrábamos a la iglesia, a la misa, todos volteaban a mirar, todos volteaban a mirar. Era una iglesia donde iban gente mezcladas, había pobres y ricos, pero se decía que había gente más de clase media alta que pobres. Y entonces yo en ese momento de mi niñez comprendía que quizás ellos me miraban como, ¿y esta? No lo sé, era la sensación que yo tenía en ese momento, ¿vale? Y le dije que no a mi madrina porque yo tenía en mi interior el afán de ir siempre a la iglesia evangélica. El por qué, no lo sé, pero Dios me tocó y a los 10 años me encontré a una pastora de la iglesia que se llama Lirio de los Valles. Era una iglesia pequeñita, ella estaba barriendo fuera, yo tenía 10 años y yo le dije, oiga, ¿usted cree que yo puedo entrar ahí, a esa iglesia? Y ella me dijo, por supuesto que sí. O sea, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que a mí el Señor me tocó desde pequeña, a mí nadie me predicó el evangelio, a mí nadie me habló de nada, ni siquiera mis padres, porque mis padres conocieron la verdad porque a través de mí, gloria a Dios, no me estoy gloriando yo con esto, sino que la gloria y la honra es para Dios, pero es así como ocurrió. Toda mi familia ha conocido al Señor por medio de que yo busqué de Él en ese momento de mi vida, cuando era todavía una niña y no sabía todavía el propósito que Dios tenía para mí. Tuve muchos sueños, tuve sueños muy importantes que han marcado mi vida. No los voy a contar en esta ocasión, quizás en otra ocasión los cuente, pero sí que es verdad que he visto cosas y las he visto cumplirse. Gloria al Señor Jesucristo. Mire, voy a leer en el Evangelio de San Juan, el capítulo 9, del versículo 1 al 12, donde pone que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fijaros que las personas a veces, cuando estamos pasando por ciertas dificultades, nos hacen juicio. Las demás personas nos juzgan y dicen, ay, por algo le habrá pasado eso. ¿Qué habrá hecho para merecer ese castigo? ¿Qué habrá pasado en esa familia para que esto ocurra? Pero miren lo que el Señor les respondió. No es que pecó este, ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Hay que aprovechar el día, hermanos. Hay que aprovechar que andamos todavía en luz, que es la luz del día, que está aquí el Señor Jesucristo, que está el Espíritu Santo de Dios entre nosotros para poder trabajar, porque después vendrá la noche y ya no estará el Espíritu Santo y ya no se podrá hacer nada. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo el Señor. Dicho esto, escupió en tierra, imaginaros qué asco, ¿verdad? El Señor escupió en la tierra, hizo lodo con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo,
ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Veis? Él no solamente le tocó los ojos, no, él después le dijo, ve y lávate. ¿Cómo podemos lavar nuestros pecados? Con su sangre preciosa hoy en día. Pero en ese momento el Señor le dijo, ve, lávate al estanque. Y el estanque de Siloé se traduce como enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. O sea, ya el ciego veía. O sea, el Señor lo hizo muy bien y lo hizo a la primera. Note que no basta con que el Señor lo hubiera tocado. Él tenía que lavarse. Es así como seremos limpios. Tenemos que ser lavados. Por eso decimos al Señor Jesús, lávame con tu sangre, Señor Jesucristo. Lávame con tu sangre preciosa. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando el vecindario vio que él había sido sanado, ellos se acercaron a verlos, los chismosos, donde quiera hay un chismoso, y se fueron a preguntar y decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Será él o no será él? Porque siempre hay gente que está chismeando, husmeando, a ver qué es lo que está pasando en la vida del otro. Y sabían quién era él, y sabían que él mendigaba, y a lo mejor le daban su limosnita. Y lo miraban, oye, pero este no era el que estaba ciego. ¿Y qué hace por ahí? ¿Qué hace? ¿No es él que ya está viendo? Están pendientes de todo, de todo. Pero ¿saben para qué también? Porque ellos atacaban, querían encontrar un pecado en el Señor Jesucristo y querían ver todo lo que Él estaba haciendo, porque no se creían que Él era el Hijo de Dios, se creían que Él era hijo de fornicación, como le dijeron muchas veces. Y entonces cuando ellos veían que el Señor hacía un milagro, ellos entendían que solamente Dios podía hacer milagro. Entonces no querían, tenían un dilema entre es hijo de fornicación, es hijo de Dios. Yo creo que ellos más bien se daban cuenta, porque nadie puede hacer milagros sino Dios. Nadie podía hacerlo, pero ellos querían encontrar un defecto en el Señor Jesús para juzgarlo, para llevarlo a la crucifixión y decir que era un blasfemo. Como le decían, que él blasfemaba, porque él se decía ser hijo de Dios. Ustedes se dan cuenta de que siempre hay personas que están buscando lo mínimo para atacarle a usted, para dañar su vida. Eso era lo que pasaba con el Señor Jesucristo cuando estas personas se aparecían y querían ver. No era para ir a buscar su gloria, no era para eso, era para ver cómo podían prenderle, para ver cómo decían, ve, yo te lo dije, que él tenía demonio incluso. Una vez, en una ocasión, le dijeron al Señor que él tenía demonio. El Señor que tenía demonio. Eso es otro estudio, pero ellos lo que querían era precisamente eso. Amén. Ellos le dijeron al ciego, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Querían saber cómo había sido. Y él respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y el ciego dijo, no sé. ¿Dónde está él? Porque querían ir seguramente a preguntar, ¿qué has hecho? ¿Por qué haces esto? ¿En nombre de quién lo haces? Bla, bla, bla. Todo lo que ellos podían sacar. Amén, hermanos. A este ciego vemos que el Señor le dio un toque. Muchas veces hizo él eso. Muchas veces dio un solo toque. Pero hay ocasiones en que el Señor actúa diferente. Hay ocasiones en las que el Señor tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. Quiero mencionar que a veces es necesario un segundo toque. Vamos a leer en San Marcos, capítulo 8, del versículo 22 al 25. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Le puso las manos encima, o sea, le dio un toque, ¿verdad? Y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es muy importante esto, ahora les explico. Es muy importante esta palabra. A veces vemos las personas como árboles. Quizás nos estorba algo, quizás están ahí como obstáculo. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido. Y vio de lejos, a lo lejos, allá, vio, y claramente a todos.
O sea, ya no veía a los hombres como árboles, ya él los veía a todos, los veía de lejos y claramente. Amén. Esto es muy importante, hermanos. Jesús pudo haber hecho con este ciego como hizo con los otros. Pudo haberle dado un toque, o solamente, y ni un toque, solamente decir, como hizo con el viento. Le dijo al viento, calla, enmudece. Y por su palabra, el viento se cayó. Él pudo haber hecho lo mismo con este ciego y decirle, oye, tú levántate de ahí y sé salvo, o sé sano, ya recibe la vista. Y pudo haberlo hecho, pero él tenía un propósito con este hombre. Después de alimentar a los 5,000 y a 4,000, andar sobre el mar, de sanar enfermos en Genezaret, de sanar a un sordomudo, también cuando sanó a la mujer del flujo de sangre, que hablamos hace un rato, a la hija de Jairo, o cuando resucitó a Lázaro, que fue con su palabra, le dijo, Lázaro, ven fuera. Y muchos otros milagros que hizo el Señor Jesús, pero esta vez Él quiso hacer algo diferente. Tal vez todos pensaban que Él actuaría por medio de su palabra, diciendo, oye, mira, tú recibe la vista y vete, toma tu lecho y anda, como le dijo a muchos, como le dijo al paralítico. No, aquí lo hizo distinto. Miren, primero le tomó la mano. ¿Saben por qué? Porque el Señor no iba a abandonarlo. El Señor lo agarró de la mano como a un niño pequeño, primero, y le dijo, yo no te voy a soltar. Es tan importante, es tan bonito que el Señor nos lleve de la mano y que no nos suelta nunca, que somos nosotros los que nos apartamos de Él, no Él de nosotros. Jamás se aparta el Señor de su pueblo. Somos nosotros que somos malos por naturaleza y nos apartamos del Señor Jesús. Amén. Lo segundo, le sacó fuera de la aldea, ¿vale? Porque a veces el Señor quiere tener momentos íntimos con nosotros, Él quiere intimidad con nosotros. A veces usted será sacado afuera por el Señor para que a solas con Él usted pueda experimentar su amor y su poder. Y también le sacó fuera porque en la aldea había mucha gente que era obstáculo para que Él pudiera ver. Porque Él veía, pero los veía andar y los veía moverse como árboles a los hombres. Eran obstáculos en sus vidas. A lo mejor le decían, tú, ¿qué te vas a sanar tú si tú eres un mendigo? ¿Quién te va a sanar a ti? Entonces el Señor lo llevó fuera de esos chismosos, lo llevó fuera de la aldea para que Él pudiera tener un encuentro personal con Él. Gloria al Señor Jesús. Había acusadores allí, chismosos, obstáculos que no le permitían ver la gloria de Dios. Por eso el Señor le dijo que no volviera a la aldea. En otras palabras, le dijo que no volviera a juntarse con ellos, ni a hacer las cosas que ellos hacían. ¿Por qué? Porque seguramente ellos iban a hacerle piedra de tropiezo y le iban a hacer caer otra vez. Y quizás ya no iba a ser ciego en la carne, pero hubiera sido peor ser ciego espiritual. Porque hay gente que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no entienden, no oyen lo que el Espíritu les dice a las iglesias. Gloria sea al Señor Jesucristo. Trató con este ciego de una forma única, porque escupió sobre sus ojos. Esto es algo muy importante. El Señor Jesús escupió sobre sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Si no recuerdo mal, hay 3 ocasiones en las que el Señor escupía. Con su saliva era que Él hacía el milagro. Hubo una vez que había un sordo y el Señor escupió en su lengua. Usted me dirá, ay Dios mío, pero qué asco. ¿Cómo va a escupir en la lengua? Pero es que hay ciertos estudios que han demostrado que la saliva tiene poderes curativos. Y en ese tiempo se sabía que la saliva del primogénito, de todo varón, no de la madre, del padre, de todo varón, su saliva tenía poderes curativos. Eso es algo para otro estudio que se puede ver más adelante. Pero el Señor, al ser el unigénito y el primogénito de Dios, Él tenía los poderes. Por eso también estas personas miraban cómo Él lo hacía, porque lo querían juzgar. Y ellos sabían que si Él escupía, Él era porque era un hijo primogénito, pero para ellos Él era un hijo de fornicación, porque ellos entendían y sabían que no era hijo de José. Ellos pensaban que era hijo de fornicación, pero es que el Señor no era hijo de fornicación. El Señor es hijo del Dios Altísimo y es su primogénito y su unigénito. Gloria al Señor Jesús. Entonces, cuanto más la saliva del primogénito y unigénito de Dios para sanar estas almas,
En ocasiones, el Señor nos escupirá los ojos para que veamos con claridad. Otras veces nos hablará para que nos levantemos. Otras veces nuestra fe nos salvará. Lo que quiero decir aquí es que el Señor actúa, como ya he dicho antes, de manera distinta en cada persona. Lo que hace conmigo, quizás lo hará con otra persona, pero quizás también no lo hará así, de esa misma forma, lo hará diferente. Y gloria a Dios por eso, porque no todos somos iguales, no todos entendemos de la misma manera. No todos reciben al Señor Jesucristo desde niños, como gracias a Dios me pasó a mí, que yo desde pequeñita le busqué, lo llamaba sin saber quién era, lo llamaba sin saber cuál era su nombre, sabía que era Dios, pero yo no sabía nada más. Pero con otras personas actúa a través de otras personas, de otros seres humanos que le predican el Evangelio o que reciben una sanidad, que tienen fe. Tienen mucha fe. Hay gente que tiene tanta fe que hasta cree en los palos de escoba. Y mire, la fe mueve montañas. Dice la Biblia que el que tiene fe como un granito de mostaza le puede decir a un monte que se quite y se quitará. Y un granito de mostaza es muy pequeñito, una semilla de mostaza es chiquitita, ¿vale? Pero lo que quiero decir con esto es que gracias al Señor, porque Él actúa con cada uno de nosotros de manera distinta. Y nosotros todos podemos ver a lo lejos. Hay otros que no ven más allá de sus narices, por eso necesitan un segundo toque, porque han sido lavados con la sangre del Señor, pero necesitan un segundo toque en sus vidas para que puedan ver. Necesitan quitarse obstáculos, necesitan quitar de en medio de ellos esos árboles que no les dejan ver, que sí que son personas que están ahí andando, pero que se vuelven bosques delante de nosotros para no dejarnos ver las maravillas que tiene el Señor preparadas para nosotros. Fue necesario el segundo toque y Él le puso las manos encima a los ojos y le hizo que mirase. Entonces fue restablecido y vio de lejos y con claridad a todos. Gloria a Dios. Si esto lo llevamos al contexto espiritual, muchas veces no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas y nos quedamos en la carne. Para ver y entender que el Señor, qué es lo que el Señor nos demanda a nosotros, es necesario que el Señor nos dé un segundo toque para que sean abiertos nuestros ojos espirituales y podamos ver más allá, como ya he dicho, quitar esas barreras, quitar esos obstáculos, esos bosques y no ver ya a las personas como árboles, sino como personas que son realmente, gloria al Señor Jesús, mirar al horizonte, mirar muy lejos y ver qué es lo que hay allá y expandir nuestras vistas y no solamente mirar, hacer así como los caballos. ¿Usted ha visto los caballos? Que les ponen ¿cómo se llama eso que le ponen? No recuerdo cómo se llama. Las personas, a lo mejor ustedes me pueden ayudar, pero le ponen algo para que no miren a los lados, para que miren solo para adelante. Y así hay gente que no miran al lado ni al otro lado, sino que miran solo adelante y ni siquiera están viendo qué es lo que hay a los alrededores. Y eso no es así. Tenemos que mirar con amplitud, expandir nuestras vistas para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. ¿Cuántos de los que están viendo este mensaje han sido tocados por el Señor Jesús? Muchos, estoy segura. Estoy segura que todos de alguna manera hemos sido tocados por el Señor Jesús. ¿Y cuántos de ustedes necesitan un segundo toque? Qué importante el segundo toque en nuestras vidas. Que el Señor Jesús nos toque, que nos toque todas las veces. Mire, yo le digo, Señor, tócame todos los días, lléname de tu presencia, lléname de tu Santo Espíritu, tócame hoy, tócame mañana, tócame siempre, tócame todos los días, Señor Jesús, dame ese toque que yo necesito para impulsarme en la vida, para hacer las cosas que tú quieres que haga, para predicar tu palabra, Señor Jesús, para llevar sanidad a los enfermos, para hacer levantar al caído por medio de tu palabra, para ayudarle a sanar sus heridas que tú llevaste a la cruz del Calvario, porque dice también la Biblia que por tus llagas todos fuimos curados. Gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para que el Señor nos toque una vez? ¿Y cuánto tiempo vamos a esperar para que nos toque otra vez? Permítale al Señor Jesús que le toque en este momento. No debemos dejar que nuestro orgullo nos ciegue pensando que somos perfectos. Ya yo no necesito otro toque porque ya Él me tocó una vez y yo soy aquí el mejor predicador y yo soy la pastora y yo soy la profetisa o la profeta, porque ahora han salido un montón de profetas que yo no sé, hermanos, de verdad.
Yo creía que los profetas se habían terminado con Juan el Bautista, pero han salido muchos, que es distinto al don de profecía, ¿eh? No hablo del don de profecía, hablo de los profetas, que hay muchos ahora. Yo no digo que no existan, pero lo que digo es que ahora hay muchos, y la Biblia nos dice que muchos falsos profetas vendrán en los postreros días. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que pedirle al Señor que toque nuestras mentes, que nos toque nuestros corazones, que nos toque otra vez para que podamos ver cuáles son los verdaderos hijos de Dios, cuáles son los verdaderos profetas, si es que existen, y cuáles son los falsos. La Biblia nos lo dice. La Biblia dice, si alguien viene y os predica un evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema. Y no debemos hacerle caso. Ya el Señor nos lo ha dicho todo. El Señor es perfecto. El Señor nos da el toque perfecto. Nos hace ir de aumento en aumento, de ir de perfección en perfección, porque Él quiere un varón perfecto. Aunque nosotros seamos varones imperfectos, Él quiere que nosotros vayamos perfeccionándonos cada día en su palabra, que vayamos escudriñando las escrituras, que ya no tomemos más leche, que tomemos comidas sólidas, que tomemos vianda, porque ya somos adultos, ya no somos niños de leche, ya no somos bebés, que tenemos que tomar leche en biberón como cuando nuestras madres nos la daban. No, ya somos adultos y tenemos que alimentarnos con vianda, con la palabra de Dios, con la sana doctrina. Gracias por permitirme este tiempo con ustedes. Yo le doy gracias otra vez a mi hermano Reinaldo, que me ha dado esta oportunidad. La gloria y la honra sea para el Señor Jesús. Y yo espero que este mensaje haya sido, o sea, de bendición para cada una de las personas que lo vean. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y yo le pido al Señor por ustedes para que sean tocados una vez más, para que el Señor les toque y para que guarde sus vidas. Tengan ustedes un excelente día. En el nombre de Jesús. Amén.